Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 45. Espada y alma. Parte 7. La batalla cesó momentáneamente, ambos lados mirándose al otro en un tenso enfrentamiento. El silencio de Yamamoto y la intensidad de la creciente energía espiritual del Shinigami eran suficientes indicadores de qué postura estaban adoptando en esta situación. Pelearían, y eso era todo. Coyote frunció los labios y retrocedió unos pasos tentativos. Si corría, dudaba de que alguien pudiera alcanzarla aparte de Yamamoto. Sin embargo, no pudo. La niña en sus manos se sentía débil y a momentos de morir. Cualquier maniobra extenuante o acciones apresuradas podría conducir a un resultado en el que Coyote no quería pensar. Peor aún, si ella no mantenía una manta constante de energía espiritual alrededor del niño, entonces la presión espiritual que impregnaba el área lo aplastaría más rápido que cualquier ataque. Sí, y solo si negociaba retirarse y dejar de lado su rencor con Yamamoto, ¿realmente pensaba que Yamamoto estaría de acuerdo? No. Definitivamente no lo haría. El hombre estaba demasiado atrapado en la tradición y el concepto de blanco y negro. El hecho de que uno haya nacido en una raza de monstruos que se aprovechan de las almas de los inocentes, no significa que todos puedan ser considerados monstruos. Sin embargo, no era como si Shinigami alguna vez entendiera ese concepto de todos modos. No era que fueran incapaces de hacerlo, sino más bien porque eligieron no verlo o reconocerlo. La gran mayoría de los huecos no tenían sentido en las primeras etapas de su evolución, lo que significa que la preconcepción mal colocada del Shinigami no era infundada. Los Hoyos eran odiados, perseguidos tanto por Shinigami como por Kinki. Si el único propósito de toda una raza de seres era ser odiado y condenado al ostracismo, entonces, ¿qué había de malo en odiar a todos? El agarre de Coyote alrededor del niño en sus brazos se apretó ligeramente. La batalla era inminente y la única que sentía que podía competir contra Yamamoto era ella. Sin embargo, poco esperaba que alguien más diera un paso adelante. Por mucho que prefiera simplemente observar, creo que todos ustedes me han estado ignorando durante el tiempo suficiente. Aizen dio un paso adelante haciendo que Izin y el otro capitán se tensaran. No sería una gran asociación si no tuviera a nadie a quien llamar socio. Ahora bien, Aizen comenzó a sonreír cuando su energía espiritual comenzó a elevarse. Quizás todos ustedes están olvidando que no soy una modo de compra persona tan fácil de pasar por alto. El suelo tembló cuando un aura de presión espiritual blanca en forma de antorcha rodeó la forma de Aizen. No era tan opresivo como el de Coyote o Shirou, pero era más que capaz de competir contra el de Yamamoto. Ninguno se atrevió a actuar a la ligera. Aizen no era alguien fácil de tratar. Sin embargo, eso no significaba que el Shinigami simplemente se quedaría allí y miraría. De repente, una aguja atravesó la piel de la espalda de Aizen. Pican a todos los enemigos hasta la muerte. Su Zumbachi, la expresión de Soifon era despiadada, sus ojos se entrecerraron y los labios se adelgazaron. Aizen, bastardo, fuiste descuidado al no prestar atención a tu entorno. Soifon no era alguien que desperdiciara acciones por encima de las palabras. En el tiempo que solía hablar, ya había golpeado por segunda vez en el mismo lugar exacto donde florecieron las marcas de una mariposa negra. El primer ataque estableció el objetivo. La segunda huelga significó una muerte segura. Era el poder de un Zanpakuto digno del capitán de la fuerza furtiva. La expresión de Aizen nunca cambió a pesar del exitoso ataque de Soifon. De hecho, parecía que estaba luchando por reprimir su alegría a pesar de que la sangre se filtraba de su cuerpo cuando la habilidad de su Zumbachi surtió efecto. Oh, sonaba divertido mientras se giraba para mirar a Soifon detrás de él. ¿De verdad crees que sería tan descuidado? Te complaceré y te permitiré entender el error de tu juicio por lo que realmente es la situación. Soifon sintió que su visión nadaba. Ella se tambaleó. Algo andaba mal. Su corazón latía audiblemente dentro de su pecho, sus sentidos le gritaban mientras la imagen de la Aizen ante ella se desvanecía en nada. En el momento siguiente, sintió el frío de metal frío debajo de su barbilla colocado a lo largo del costado de su cuello.
Tranquilo como el agua de un lago, prístino como un espejo, la hoja de Aizen se movió peligrosamente cerca de perforar la garganta de Soifón. Kyouka Suigetsu. Flor espejo y luna de agua. ¿Olvidaste la habilidad de mi Zanpakuto? Soifón se tensó, Shunsu y el otro capitán hicieron una mueca mientras trataban de encontrar una manera de revertir la situación. Coyote era el único que miraba a Aizen sin comprender. Ella no tenía idea de la habilidad de Aizen porque nunca había visto a su Zanpakuto antes. Desde la perspectiva de Coyote, había visto cómo el Shinigami actuaba como tonto y golpeaba el aire mientras Aizen simplemente observaba desde la distancia. Coyote podía sentir que Aizen era fuerte solo por su presión espiritual, pero quizás más peligroso que su fuerza individual era la astucia y el intelecto que podía ver en sus ojos. Sin embargo, el único momento en que la fuerza superó a todos fue en el caso de un poder abrumador en el que ninguna estrategia podría romper. Ella mantuvo su cansancio contra Aizen a pesar de que el hombre se llamaba a sí mismo un aliado. Las visiones, pensamientos y sonidos que uno experimenta mientras mira un reflejo son peligrosamente cautivadores, ¿no es así? Aizen apuñaló a Soifón en la garganta y observó cómo retrocedía mientras se balanceaba. Sus manos estaban presionadas contra su herida, pero Aizen se había asegurado de golpear la yugular. La sangre brotó en un arco antes de que Soifón cayera a un lado con un gorgoteo ahogado. «Sé capitán». Omaeda, el teniente del Escuadrón 2, gritó alarmado mientras corría hacia adelante. Se congeló en el mismo momento en que Aizen desvió su mirada hacia él. Aizen sonrió antes de patear el cuerpo de Soifón. ¿Sabías que cortar el cuello de una persona no significa la muerte inmediata? Sin embargo, demore en tratarla por más tiempo y morirá. Omaeda se puso nerviosa y solo pudo recurrir a Unohana en busca de ayuda. La propia Unohana tenía una expresión sombría. «Eres un hombre traicionero, Aizen Sousuke», dijo Unohana en voz baja mientras evaluaba la condición de Soifón y la mantenía viva a través de la curación de Kido. «No hay forma de tratar esto, incluso si hubiera tiempo». Aizen se encogió de hombros y miró con una mirada significativa a Orihime Inoue, que estaba protegido detrás de Rukia, Chad, Ishida, Karin y muchos otros Shinigami. «Tal vez simplemente no estás buscando el lugar correcto», comentó con poco interés. No le importaba si Soifón moría o no. Ella no era más que un ejemplo para servir para que los demás se dieran cuenta de su verdadera situación. Su verdadera fuerza no radicaba únicamente en la cantidad de energía espiritual, sino en la agudeza de su intelecto. ¿Era realmente él con quien estaban luchando, o tal vez era solo el aire o un objeto aleatorio? La capacidad de confundir y engañar era extraordinariamente letal tanto dentro como fuera de la batalla. Con Aizen saliendo en este momento tenso, ninguno se atrevió a moverse a la ligera. Esto era exactamente lo que Aizen estaba buscando. En lugar de solo el Rey del Alma, hacía tiempo que había comenzado a desarrollar una gran curiosidad por su compañero colaborador, el Basto de Blanco. ¿Qué clase de existencia era realmente? Aizen miró una vez más el nuevo mundo a su alrededor, cuyas leyes parecían seguir un eje de principios diferente, y sintió que todavía había mucho que necesitaba saber. Un poder como este, no estaba al nivel del propio Rey del Alma. Aizen era un científico. No había forma de que dejara un rompecabezas sin resolver y mucho menos permitiera que otros sesgaran los resultados de sus observaciones. Bien. Parece que todos ustedes no atacarán por el momento. Aizen envainó su espada. No es como si atacar ahora te hiciera ningún bien de todos modos. ¿Ninguno de ustedes se ha dado cuenta todavía? ¿O están todos cegados por una oportunidad equivocada de lidiar con el Basto de Blanco? Aizen volvió a estar al lado de Jin y Tousen antes de mirar a Yamamoto y a los demás con burla. Nada de lo que hagas aquí tendrá ningún efecto en el exterior. Mientras todos habían estado luchando, Aizen había estado experimentando. Aunque era cierto que podía interactuar con el entorno que lo rodeaba, nada de lo que hiciera podía alterarlo fundamentalmente. Por ejemplo, había volado un cráter en el suelo y observó fascinado cómo el daño volvía a un estado ileso. Un mundo en un sueño. Esta fue quizás la descripción más adecuada. O tal vez fue solo un recuerdo. Todos se confundieron con las palabras de Aizen, pero nadie tuvo tiempo de procesarlas por mucho más tiempo.
Si el mundo actual realmente era solo un sueño dentro de otra realidad, entonces el sueño estaba en medio de proceder. Stark. Coyote se sobresaltó cuando la niña la atravesó y aterrizó en el suelo. El niño entonces comenzó a caminar una vez más, apático y sin propósito. No importaba si era Shinigami o Yolo humanos, el niño pasó directamente a través de ellos como si nunca hubieran estado allí. Además, la dirección de las manos apuntaba en la dirección del niño. Poco a poco todo estaba empezando a tener sentido. No los salvé. El tono que reverberaba en los oídos de todos era plano, casi tenue en su falta de energía. Vacío. No quedaba nada que sentir, ver o experimentar. Las llamas contaminadas quemaron todo. No quedaba nada, sino una sensación de vacío. El aliento de Coyote se detuvo, mientras todos los demás observaban en silencio. El niño finalmente colapsó de agotamiento. Partes de su ropa estaban manchadas de hollín y ceniza en polvo, y la expresión de sus ojos estaba vacía mientras miraba la pálida luna de arriba. Hacia arriba. Levántate. Coyote estaba al lado de la niña en un instante, su presión espiritual obligó a retroceder a cualquier otra persona que intentara acercarse en un instante. Sus manos se movieron para sostenerlo y despertar al niño, pero nada de lo que hizo fue cambiar nada. Todos guardaron silencio. Incluso si no entendían exactamente lo que estaba pasando, no eran lo suficientemente ignorantes como para no poder comprender que tal vez el mundo actual era un reflejo de la vida humana que el Vasto de Wite había llevado. Fue aquí donde el Vasto de Wite había muerto inicialmente antes de convertirse en un espíritu. No fue el caso. La escena cambió, el mundo de las llamas se convirtió en nada más que un borrón antes de aclararse para revelar un distante modo de compra campo de batalla. Siempre solo. Nunca conociendo la victoria ni la derrota. La voz firme continuó narrando en su monótono plano. Un hombre envuelto en un manto rojo y observando él clavó una flecha sobre un largo arco negro antes de disparar consecutivamente. Modo de compra campo de batalla. Los humanos eran criaturas frágiles. Muerte, muerte y más muerte. El hombre asesinado, que se parecía más a él mismo, era el que estaba muriendo. Sin embargo, ni una sola vez el hombre vaciló. Por cada individuo que mató, salvó a 10, no, cientos más. Fue un infierno. Esta no era la vida que el niño que había sobrevivido a las llamas había deseado llevar. Lejos de eso, fue una pesadilla en la que no tenía medios para escapar porque ya estaba roto por dentro. Al final, a pesar de las constantes luchas, la justificación y los medios que había empleado, todavía había sido asesinado y ejecutado por los mismos que había salvado. No se resistió. No cuando sentía que todo por lo que había luchado de repente no tenía sentido. Lo colgaron del cuello, lo ataron dentro de una bolsa para cadáveres y lo dejaron asfixiarse. Coyote estaba temblando. Los otros huecos con relaciones, ya sea amistosas o no, con Shiro estaban indignados interiormente. Para cuando mostró la escena de las personas condenando al hombre a muerte, Coyote ya había comenzado a disparar en su rabia. Sin embargo, ninguna cantidad de ira puede cambiar algo que ya había ocurrido una vez. Este mundo entero no era más que un recuerdo, una resonancia entre almas. La sorprendente verdad era que en la vida, el Vasto de Wite podía ser considerado un héroe desinteresado, sin querer reconocimiento ni riquezas. No está mal salvar a otros. Por una simple razón como esa, había llevado una vida peor que la muerte, persiguiendo un ideal que era imposible de lograr. El Shinigami no sabía qué expresiones hacer. Hablaron de honor y deber, y de defender la justicia, pero lo que acababan de ver no se acercaba a la justicia. El Vasto de Wite nunca había hecho nada malo en su vida. Quizás la traición al final fue lo que lo llevó a convertirse en un Oyou. Nadie tenía respuestas reales porque las imágenes se movían demasiado rápido. Al final de todo, una última escena comenzó a desarrollarse silenciosamente. El comienzo de un simple deseo. Los ojos de Shiro estaban cerrados incluso cuando su mente volvió a recordar un solo punto en el cenit de una noche hace mucho tiempo. Un porche con vistas a un estanque tranquilo. La suave luz de las estrellas brillando sobre sus cabezas. La herencia de un sueño, un legado de padre a hijo. Eso es lo que seré. Un niño miró hacia la luna con ojos claros, libres de dudas y vacilaciones. Una mano estaba extendida, llegando más allá del horizonte visible y agarrándose a un ideal inalcanzable.
un aliado de la justicia. Esta fue la escena final de la que Yamamoto y los demás fueron testigos con sorprendente claridad. El mundo comenzó a cambiar y moverse antes de retroceder para revelar la dimensión de la falsa ciudad de Karakura. Yamamoto y los demás quedaron desconcertados por su repentino regreso, pero más que eso fue otra anomalía. Podían verlo ahora, aunque solo fuera apenas engranajes monolíticos colgando en la distancia como si se superpusieran con la realidad actual. Eran translúcidos, se desvanecían dentro y fuera, pero estaban inequívocamente allí. Shirou, que había sido dejado por Coyote en la distancia, finalmente comenzó a despertar. Las espadas que le habían sido apuñaladas ya no existían, y el poder fluía libremente desde el interior de sus venas. De todos los recuerdos que tenía que ver, porque tenía que ser ese. Así es. Eso era lo que era. Un aliado de la justicia. Abrió los ojos atontado y se dirigió a ponerse de pie. Le dolía la cabeza, una mano se colocaba sobre su rostro, pero ya no sentía ninguna indecisión. ¿Importaba el propósito de su existencia en el mundo? Hubo un tiempo en el que se obsesionó con ello después de años de inactividad en Hueco Mundo. Sin embargo, ya no sentía ese deseo de saber más. No cambiaría su curso de acción de todos modos. No importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo, mientras siguiera siendo él mismo, entonces el héroe de hierro forjado aún salvaría a aquellos que podía ver con sus ojos. Sus manos se extendieron hacia adelante cuando aparecieron grietas en la dimensión de la ciudad falsa de Karakura. El suyo era el poder de crear mundos. Un medio para doblegar la realidad a su voluntad. Soy el hueso de mi espada. Los escalofríos se extendieron repentinamente por la espalda de Yamamoto ante la voz y las palabras de Shirou. Había escuchado esta frase antes. Sabía que era instinto como precaución de seguridad desde los acontecimientos del pasado. El mundo comenzó a moverse. El acero es mi cuerpo, y el fuego es mi sangre. Los sentidos de Shirou se expandieron. Fue así como descubrió algo importante. Alguien estaba viendo esta batalla. Su expresión se endureció. Independientemente de quién ganó o perdió en este conflicto, ambas partes no esperaban una tercera parte. Peor aún, podía sentir numerosas firmas de energía entrando repentinamente en Hueco Mundo en su ausencia. Algo mucho más que un conflicto con el Shinigami estaba ocurriendo en ese momento, y ahora que podía sentirlo, ya no había tiempo que perder. La situación es peligrosa, mucho más de lo que se dejaba sobre la superficie. Sin embargo, lo estaban tomando a la ligera. Se atrevieron. El durmiente se había despertado, y la espada que quedaba clavada en su vaina finalmente fue desenvainada. Intrusos en Hueco Mundo en su ausencia. En un momento en que los Hoyous más fuertes estaban a su lado nada menos. Claramente el objetivo de los intrusos no era nada cercano a amistoso. Todavía, eran realmente tan audaces. He creado más de 1000 cuchillas. Hueco Mundo no era cualquier otro mundo, era su mundo. Su realidad interior. Entrar voluntariamente con malas intenciones, no era solo una sentencia de muerte. No importa. Se ocuparía de ello él mismo, particularmente porque podía sentir que los intrusos eran bastante fuertes. Miró a Coyote y a los demás que habían arriesgado sus vidas en su nombre. Fue suficiente. Había demasiadas incertidumbres presentes en esta batalla y no dejaría que nadie muriera más. Desconocido para la muerte ni conocido para la vida. El mundo dentro de él amenazaba con expandirse hacia afuera, pero aún no podía hacerlo. Los Hoyous necesitaban Hueco Mundo. No podía activar su mayor magia a la ligera, al menos no todavía. Retrocede, su voz era firme mientras se extendía por el modo de compra campo de batalla. Lo repentino de la orden dejó a todos atónitos. Dado su aura actual y la reacción mortal de Yamamoto a su mantra, solo se podría haber asumido que se estaba preparando para la batalla. Sin embargo, solo él mismo sabía más claro sobre la situación real. Había estado presente hace más de 1000 años y sabía que los Shinigami no solo enfrentaban huecos en ese momento. Kinky recordó el término que Coyote había usado. En este momento, podía sentir un gran número de ellos moviéndose en lugares que uno no podía ver o sentir fácilmente. Peor aún, se sentían lo suficientemente poderosos como para poner en riesgo a aquellos que le importaban. Los huecos estaban desconcertados por su orden, pero ninguno desobedeció. Aizen era diferente. Retirarse.
Preguntó con perplejidad mientras aparecía cerca. Sus cejas estaban fruncidas y, por lo que parece, nunca se había acercado a Yamamoto y a los demás desde el principio. Kyoka Suigetsu realmente era una habilidad rota. Me alegro de que finalmente entiendas la profundidad de mi elegancia. Kyoka habló en su mente. Él la ignoró y solo se centró en Aizen. Era inteligente, por lo que probablemente no se necesitaría mucho para convencerlo. ¿No puedes sentirlos?, dijo con firmeza antes de dar más detalles. ¿Quién gana en una guerra? ¿Los que luchan en la luz, o los que se arrastran en la oscuridad? Aizen era lo suficientemente inteligente como para interpretar completamente su significado. Una pizca de curiosidad apareció en su rostro antes de que el hombre cayera en una rápida contemplación. Alguien está mirando. Un tercero. Aizen reflexionó en voz alta antes de conceder. Muy bien. Confiaré en que no me estás mintiendo. Jin, Tousen, nos vamos. Alejándose, Aizen, Jin y Tousen siguieron a Arribel y los otros huecos que ya habían abierto una garganta de regreso a Hueco Mundo. Coyote se quedó atrás, claramente no dispuesta a irse a menos que se viera obligada a hacerlo. Ella seguía mirándolo con preocupación y aprensión, dejándolo sin más remedio que consolarla. No me iré esta vez. Lo prometo, le gritó. Confía en mí. Ella dudó, pero al final, incluso ella se fue demasiado pronto. Los demás fueron siguiendo uno por uno. La retirada llegó de repente. Los Shinigami apenas podían creerlo, pero aún más estaban enrojecidos y furiosos. Baragan, Nel, Arribel y los demás habían matado a cientos de Shinigami. Los cadáveres de Arrancar y Shinigami cubrían el área desde donde uno miraba. El camino de guerra de Baragan fue la única excepción. No quedaba nada más que grandes cavidades negras. La batalla había pasado factura. Suéltalos. Y Sin parecía estar a momentos de volverse loco. A lo lejos, en lugar de razonar con Ichigo, Nel abrió directamente una garganta debajo de él y lo envió de regreso a la fuerza. Sostenido en los brazos de Nel estaba Silencio, a quien Sin podía ver claramente por primera vez. El hombre se quedó anonadado y desesperado. Si no fuera por el hecho de que Sin estaba siendo presionado contra el suelo por órdenes de Yamamoto, entonces el hombre ya habría sido atacado. Todos pronto se fueron. Shiro estaba solo frente al Shinigami en silencio. Sin embargo, los Shinigami lo miraban extrañamente. Incluso si alguna vez fuiste un héroe, ahora eres solo un Oyou, dijo un Shinigami con frialdad mientras sostenía el cuerpo de un camarada fallecido. Su animosidad estaba justificada, pero Shirou no podía entender de qué estaban hablando. No importaba. ¿Todavía deseas pelear?, preguntó rotundamente. Zarcillo de energía espiritual similar a un rayo se manifestó a su alrededor antes de tomar la forma de muchas espadas. Los engranajes translúcidos que colgaban sobre el horizonte parecían gemir con un zumbido bajo. ¿Crees que puedes irte así? Toshiro habló con furia. ¿Crees que podrías detenerme? Él respondió de la misma manera. Además, no soy el que deberías estar buscando. Dirigió su mirada a Yamamoto, que había estado en silencio desde el principio. En este momento, el comportamiento y el aura que Shiro estaba produciendo eran idénticos, si no mayores, de lo que había sido una vez antes. ¿Cuánto de esto podría haberse evitado si hubieras decidido hablar en lugar de matar sin piedad hace tantos años? Shiro habló con un tono cansado pero reminiscente mientras miraba a todos los muertos. Sacudió la cabeza. Nunca vuelvas a aparecer frente a Coyote. Esta vez estaba demasiado preocupada por mí, pero intentará matarte. La lastimaste demasiado para que ella no te odiara. Yamamoto no respondió, sus cejas se unieron. Tal vez, realmente se había equivocado. Todavía recordaba la forma en que Coyote había tratado de razonar con él para dejarla ir a ella y a su familia en el pasado. No había escuchado entonces porque nunca se podía confiar en Oyous. Perdieron su humanidad como almas después de caer en el mal. Sin embargo, ¿había sido esa realmente la conclusión correcta? Yamamoto no lo sabía. Sin embargo, lo que sí sabía era que si el vasto de Wite volvía a su mismo nivel de poder en el pasado, entonces incluso él no tenía ninguna posibilidad. Por la seguridad del Shinigami bajo su mando, no podía permitir que nadie se moviera imprudentemente e inadvertidamente desencadenó el vasto de Wite.
La situación exigía cautela. ¿Se puede confiar en las palabras de un hueco? Zaraki habló en silencio mientras buscaba una pelea. Las palabras de Zaraki se hicieron eco de gran parte de las opiniones de los Shinigami reunidos. Shirou no se levantó a la provocación. Si así es como todos lo ven, entonces, bien, Shirou se dio la vuelta para irse a través de una garganta que había creado. Solo sepan que si los Hoyous fueran realmente los monstruos que todos ustedes ven que son, entonces ninguno de ustedes estaría vivo en este momento. De repente, los 4 pilares que soportan la dimensión de la falsa ciudad de Karakura se rompieron en pedazos a manos de 4 espadas masivas que se habían formado a partir del éter. La energía que Shirou estaba produciendo era lo suficientemente grande como para distorsionar el reino. El Shinigami se tensó, pero la presión espiritual pronto se tambaleó como una espada envainada. Miraron la espalda de Shirou en silencio, gotas de sudor bajando por sus frentes. Un monstruo, no lo soy. Shirou regresó a Hueco Mundo para lidiar con sus intrusos. Una vez más, todos los Shinigami pensaron en lo que habían visto en una realidad diferente. Un héroe de otro tiempo. Un aliado de la justicia que se opuso a ellos. Entonces, ¿significaba eso que ellos eran los que eran verdaderamente malos? Ninguno desea insistir más en ese tema. Yamamoto simplemente suspiró. El futuro se veía sombrío. Próxima actualización. Staiko Okin próximamente Emo. Capítulo 46. Espada y alma. Parte 8. Shirou no tenía idea de lo que el futuro tenía reservado. Su propósito de descubrir la razón de su existencia dentro de este nuevo mundo ya no le importaba tanto en comparación con salvar a los habitantes de este nuevo mundo. Eso era exactamente lo que era. Sus manos se convirtieron en puños. Los ojos desmotivados de repente se llenaron de vigor. Era un héroe. No necesitaba ninguna otra razón para salvar a otros. Para empezar, fue él mismo quien había desechado sus motivaciones, ambiciones e ideales para crear una tierra estéril para las almas descarriadas de los difuntos. Ahora, sin embargo, tal vez esa tierra ya no era necesaria. Con el tiempo, los Hoyous habían madurado. Las almas no resignadas atacadas tanto por Shinigami como por Kinki ya no dependen tanto de la protección de un mundo hogareño. En cuyo caso, el cambio estaba llegando. Las grietas se formaron en el aire mientras navegaba por el pasaje entre dimensiones para aparecer flotando sobre los cielos de Hueco Mundo. Un mundo de blanco. Un mundo de desolación. Sin embargo, las dunas de arena ya no estaban tan pálidas. Ya no tan desprovisto de vida. La energía espiritual se hinchó por todo el aire cuya fuerza generalmente aplastaría los huecos más débiles. El espíritu siempre fue más fuerte dentro del alma. En este caso, el dicho era literal. Sin embargo, esto estaba bien. Hueco era su mundo. Su realidad interior. Podía sentir que ninguno de los huecos que frecuentaban sus arenas áridas luchaba demasiado bajo el nuevo entorno. Así era como debía ser. El hecho de que fueran débiles antes no significaba que fueran débiles ahora. Los Hoyous eran más fuertes. Incluso el más débil de los Hoyous dentro de Hueco Mundo estaba vivo. En lugar de un refugio seguro para que los huecos residan dentro, Hueco Mundo se convertiría en algo más como un campo de entrenamiento. Colinas de arena se volcaron repentinamente en todo el mundo para revelar engranajes monolíticos de giro lento que flotaban hacia los cielos con el ruido del heavy metal. Representaban el tiempo como los engranajes de un mecanismo girando uno por uno. Porque incluso la más afilada de las espadas se oxidaría y rompería algún día. Lo que una vez fue fuerte se volvería frágil, pero eso no era ahora. Los árboles de cuarzo de Hueco Mundo adquirieron un tono más claro, pequeñas brasas que se desprendían de la corteza plateada mientras las llamas rugían desde adentro. Los cambios de Hueco Mundo en sí mismos aún no fueron tan drásticos, sin embargo, estaban lejos de completarse. Todo dependía de su jurisdicción. Si Hueco era la forja de una armería ilimitada, entonces él era su herrero quien atendía la llama. Todavía no demasiado caliente, y aún no demasiado insoportable. Le daría tiempo a los Hoyous internos para que se ajustaran antes de revelar aún más su mundo interior. Su nombre era Shirou Emiya, el héroe del hierro forjado. No era solo un Hoyou normal, sino un espíritu heroico del pasado ahora conocido como el Vasto de Uite.
mirando a Baragan, Nel, a Rivel y todos los demás arrancar que habían regresado a Hueco Mundo para mirarlo en estado de shock, sabía que probablemente era mucho para asimilar de inmediato. Era demasiado diferente después de todo. Solo la gran abundancia de energía espiritual proporcionó el ambiente más ideal para que Hoyos, Shinigami y Kinki se entrenaran y desarrollaran aún más. Quizás en el futuro, todos se sorprenderían aún más al descubrir no solo dunas de arena, sino colinas de hierba y grava, cubiertas por numerosas espadas y armas. Por ahora, probablemente era mejor que no abrumara a todos. Ya podía ver algún tipo de brillo formándose en los ojos de Aizen mientras el hombre inspeccionaba los cambios en Hueco Mundo a su alrededor. A Rivel y los demás eran menos obvios, pero podía haber un cambio notable en la forma en que asimilaban la energía espiritual en el aire en la suya. Solo por permanecer dentro de Hueco Mundo, sus reservas naturales eventualmente crecerían. Desde el momento en que apareció en los cielos de Hueco Mundo, nunca pasó desapercibido. Aizen y los demás ya estaban mirando en su dirección general. Él era el centro de su mundo. Su sola presencia hizo que la energía espiritual zumbara de emoción. Sin embargo, en lugar de dirigirse inmediatamente a Aizen y al resto, su atención se desplazó a otra parte. Si alguien entraba o se movía dentro de su mundo, podía sentirlo. La sensación era similar a una hormiga caminando sobre la piel, algo espinosa, pero tampoco demasiado fuerte. Sin embargo, era distinto. 1, 2, quizás más. La presencia de los intrusos que podía sentir se sentía como si estuvieran agrupados después de llegar. Con un pensamiento, pudo acercarse a ellos en un instante. Ni siquiera serían conscientes de que habían entrado en una dimensión que era diferente a cualquier otra. Era hora de ir a ver quién se atrevería a entrar en su dominio mientras estaba preocupado por el Shinigami. Su respiración se equilibró, sus ojos se cerraron mientras sus sentidos comenzaron a encapsular Hueco Mundo. En respuesta, la energía espiritual de los intrusos, que podía sentir de repente, parpadeó violentamente como si se sobresaltara, antes de desaparecer por completo. La situación lo lanzó por un bucle. Habían desaparecido. Se fijaron en él. ¿Era eso posible? Él era el mundo dentro de Hueco Mundo. En cuyo caso, debería haber sido imposible diferenciar su energía espiritual de la energía espiritual de Hueco Mundo. Después de todo, eran completamente idénticos. El hecho de que de repente habían escapado de sus sentidos significaba que se habían ido, o de alguna manera estaban enmascarando su presencia. En cualquier caso, no iba a correr ningún riesgo. Si todavía estuvieran dentro de Hueco Mundo, seguramente, no podrían ocultar sus firmas espirituales en combate. Ese sería su momento de atacar, o al menos obtener una ventaja. Justo antes de que desapareciera la firma enemiga, todavía podía obtener una vaga dirección de dónde estaban. Norte. Estaban en algún lugar al norte de su mundo. ¿Qué tan lejos, o la ubicación exacta, todavía se perdió para él porque el enemigo no le había dado la oportunidad de concentrarse? Desaparecieron justo cuando llegó a Hueco Mundo y comenzó a buscarlos. En este momento, no podía decir si todo era una coincidencia afortunada, o si el enemigo era más competente de lo que pensaba. En cualquier caso, él sabía mejor que su mundo interior era vasto. Buscar al azar en dirección norte no le proporcionaría tantos resultados como esperar a que el enemigo se resbale en su precaución. Estaba esperando. El enemigo estaba en su mundo, si se atrevían a quedarse, pronto se daría cuenta. Por el momento, se dirigió hacia Aizen y el resto, que parecían tener muchas preguntas que querían hacer. Se detuvo justo en medio de ellos, saltando desde el aire y aterrizando en el suelo. Inesperadamente, Aizen no fue el primero en levantar la voz. ¿Por qué nos retiramos? Baragan sonaba sin gracia, su tono brusco. Tuvimos la fuerza para matarlos a todos. Te teníamos. Y la tuvimos. Baragan señaló a Coyote, que estaba parado congelado mientras lo miraba. Por su aspecto, tal vez todavía se estaba dando cuenta de que él era real, y no un producto de su imaginación, que había evocado en sus años pasados solos. En cualquier caso, fue bueno que la mente de Coyote pareciera haber tenido un cortocircuito. Conociéndola, no tenía idea de lo que realmente haría. Siempre habían sido los tranquilos los más impredecibles. Respiró hondo. Ahora volvamos a la pregunta de Baragan.
Incluso si hubiéramos ganado esa batalla, ¿sería correcto que dejáramos que alguien más invadiera su casa en el proceso? Respondió distraídamente, cruzando los brazos frente a su pecho. Estoy seguro de que todos ustedes han notado las diferencias en Hueco Mundo y puedo explicarlo en otro momento, pero lo que importa es que un tercero se infiltró en Hueco Mundo en nuestra ausencia. Baragan y el resto se sorprendieron por su admisión, pero Baragan estaba menos sorprendido y más indignado de que una fuerza externa se hubiera atrevido a entrometerse en las tierras sagradas de Loyou. Se mostró en la forma en que Baragan silenciosamente echó humo de ira. El resto solo miró entre ellos y asintió. Todos podían entender que atacar mientras la base estaba en peligro no era una buena estrategia. ¿Dónde? Fue todo lo que Baragan preguntó. Norte, respondió. Baragan y el resto eran fuertes. Tenía confianza en que podrían enfrentarse a los intrusos si los encontraban, y si alguna vez se sentían abrumados, él estaría allí. Baragan gruñó antes de asentir y salir sin palabras en la dirección especificada. Arrivel y los demás se apresuraron a seguirlo a pesar de parecer que todavía tenían preguntas para él. Después de todo, sentían el mismo tipo de emoción que Baragan. Incluso si Arrivel y el resto eran todos enemigos en un momento dado, un hecho era cierto. Hueco Mundo era el dominio de Hoyos. Para otro poder codiciarlo era traición a los ojos de todos los presentes. Los enemigos primero. Preguntas más tarde. Así fue. Nel y el resto que no eran aptos para la batalla se quedaron atrás para recuperarse. Sin embargo, hubo un problema menor. Un grito primario atravesó las áridas dunas de arena seguidas de una energía espiritual opresiva que creó una tormenta espiritual que cubrió el horizonte. Desvió su atención hacia Ichigo, quien irradiaba sed de sangre en todas direcciones. El aire estaba saturado en él hasta el punto de asfixiarse. Francamente, era la primera vez que notaba a Ichigo, pero por la mirada en la cara de Nel, ella estaba preocupada. Definitivamente un amigo entonces. Confió en el juicio de Nel y por eso no actuó de inmediato. En cambio, observó con curiosidad cómo todo el poder y la amenaza que Ichigo estaba emitiendo se desvanecía mientras su mirada se fijaba en la forma inconsciente de silencio en el suelo. Podía ver que la presión espiritual que Ichigo estaba emitiendo estaba causando una incomodidad distinta a Silent. Proteger. Esa palabra fue escrita literalmente en la expresión de Ichigo y tal vez fue por eso que la energía de Ichigo de repente se tambaleó. Y voluntad. Proteger. Tú. Las palabras eran débiles, pero aún podía escuchar a Ichigo susurrarlas antes de gastar su energía y colapsar en el suelo. Por extraño que parezca, una parte de Shirou sintió como si estuviera mirando una imagen especular de su yo más joven. Tonto, terco, implacable y, sin embargo, desconcertado por cualquier obstáculo ante él. Con toda honestidad, se sintió extraño. Fue así como se sintió Archer cuando se encontraron por primera vez, menos la intención asesina. Quizás. No estaba exactamente seguro ni quería pensar en ello. Lo que importaba en este momento era que Ichigo no representaba un peligro y que Aizen se había tomado el tiempo de acercarse para pararse a su lado. Bueno, ¿no es esto interesante? Aizen habló con una pequeña sonrisa mientras señalaba el área a su alrededor. Además, pareces diferente. Para empezar, tu energía espiritual. Aizen se alejó, esperando que él elaborara. Aizen probablemente había sido el único que no solo había prestado atención a los cambios de Hueco Mundo, sino a él en particular. Tenía que darle crédito a Aizen. Aizen no había tardado mucho en descubrir que la energía espiritual que impregnaba Hueco Mundo era idéntica a la suya. Realmente, no tenía sentido ocultarlo en este punto si Aizen podía deducirlo con la misma facilidad dado el tiempo suficiente. Yo soy el mundo, dijo simplemente. Levantó una mano y quiso que las arenas se separaran y revelaran una fracción de la colina enterrada debajo. Otro gesto de sus manos y toda el área fue enterrada nuevamente. Su voluntad era la del mundo. Aizen no podría haber parecido más intrigado. Había un brillo maníaco en los ojos de Aizen que denotaba a un hombre cuyas suposiciones acababan de ser verificadas. Para Jin y Touzan, que estaban un poco lejos de Aizen y dentro del rango de audición, sus reacciones diferían mucho.
Tousen parecía sorprendido, pero los ojos de Jin se habían entrecerrado bruscamente, como si de repente se diera cuenta de que existía una amenaza mayor fuera de la de Aizen. Jin lo miró discretamente con cansancio, sin embargo, no se lo tomó en serio. Simplemente miró y le dio una mirada cómplice que debe haber sorprendido al hombre sin sentido, porque sus ojos entrecerrados se abrieron alarmados cuando se pronunció el título Kamishin no Yari Ippo no. Desde el mismo momento en que vio la espada de Aizen, Jin y Tousen, no fue un eufemismo decir que los entendía mejor a los tres. Era cierto que Aizen había hecho cosas que pondrían a Aizen en el nivel de irredimible, pero ¿quién iba a decir que seres como el Rey del Alma y otros no eran lo mismo? El agarre de Jin se apretó alrededor de su espada, pero Jin no hizo nada más que sonreír un poco más de lo que era normal de él. Si Tousen o Aizen se dieron cuenta, no lo mostraron. De hecho, Aizen estaba más inclinado a escudriñarlo más. ¿Puedo pedir los detalles? ¿Hay un rango? ¿Un límite superior? ¿Un límite inferior? ¿Qué pasa con la dinámica del mundo? O tal vez, los ojos de Aizen se abrieron cuando fue agarrado abruptamente por el hombro y arrojado a un lado como un saco de papas. El propio Aizen parecía que no podía comprender cómo era posible que alguien de su fuerza fuera maltratado tan groseramente. Estaba sentado sobre su trasero, con una mirada de absoluta desconcierto en su rostro antes de darse cuenta. Es cierto que esta situación fue la primera para él. Aizen no miró a su atacante. No. Aizen era demasiado importante para eso. En cambio, Aizen simplemente mantuvo una sonrisa cordial, aunque solo un poco tensa por la ira que Aizen seguramente estaba sintiendo. Él podía decirlo. Había una vena estallando en la parte superior de la frente de Aizen, mientras el hombre miraba a Coyote, que abruptamente lo había empujado a un lado como un personaje sin nombre. Si fuera alguien más, Aizen ya habría explotado, pero el nivel de fuerza de Coyote no palideció en comparación con el de Aizen en lo más mínimo. En cuyo caso, Aizen no tuvo más remedio que mostrar momentáneamente moderación dada la igualdad de condiciones. Sin embargo, eso no significaba que Aizen sería feliz. Observó cómo Aizen se levantaba de la arena y desempolvaba los pedazos de tierra y mugre que se aferraban a él. Por su parte, Coyote miró fijamente la forma de Aizen y pareció considerar si valdría la pena disculparse incluso cuando no lo era. Trató de instarla con sus ojos a no iniciar un conflicto, pero en su perspectiva, Aizen todavía era un Shinigami, por lo que ya era un compromiso suficiente para que ella no hubiera revelado ninguna intención asesina. Ella resopló mientras él se rascaba la parte posterior de la cabeza con ironía. Aizen no le hizo gracia. Con una expresión engañosamente en blanco, Aizen hizo un gesto hacia su espada mientras Coyote todavía lo miraba. ¿Te gustaría ver mi Zanpakuto? Aizen preguntó, ya en medio de desenvainar su hoja antes de congelarse abruptamente. No me interesa. La respuesta de Coyote llegó rápidamente, y antes de que Aizen lo supiera, su atención ya no estaba en Aizen, su espalda apuntaba en dirección a Aizen. Señaló que la cara de Aizen estaba anormalmente rígida en la acción. Insisto, Aizen todavía intentó con un tono tranquilo, aunque la mordida subyacente en las dos palabras fue menos sutil. Coyote ignoró a Aizen. Honestamente, pudo ver que toda la atención de Coyote estaba en él y no en Aizen. Obviamente, Aizen no fue lo suficientemente estúpido como para actuar sobre la ira. Mirándolo, la expresión de Coyote se suavizó hasta el punto de que estaba preocupado de haber hecho algo mal. No sería la primera vez. Después de todo, él la dejó sola a pesar de saber el tipo de soledad que ella debió haber soportado en su ausencia. Ella se estremeció apenas a un pie de distancia de él, sus ojos lo escanearon de arriba a abajo antes de estremecerse, sus labios temblaban como si revivieran un recuerdo. Yo estoy en casa. Sus palabras salieron temblorosas y de repente supo que era lo que ella estaba esperando. Cuando eran solo ellos dos y él no tenía la fuerza para valerse por sí mismo. Las noches tranquilas en el puerto de montaña. La que había cazado, y el que había esperado. Sonrió levemente, los hoyuelos en sus mejillas se hundieron mientras se perdía en un recuerdo del pasado. Bienvenido de nuevo. Él envolvió sus brazos alrededor de ella, sintiendo su rigidez en su abrazo. Ver y sentir eran conceptos demasiado diferentes. Estoy aquí. No estás solo. Quería transmitir sus pensamientos no a través de palabras sino a través de acciones, y eso fue lo que hizo.
La expresión neutral en el rostro de Coyote tembló, antes de romperse gradualmente. Sus párpados apretaron fuertemente. Sus dientes se apretaron para detener la formación de bultos en su garganta. Él era más alto que ella ahora, de modo que su cabeza podía caber en el surco de su hombro incluso a su altura completa. Por lo que vale, lo siento, se disculpó hace tantos años. Sus brazos lo abrazaron con un agarre mortal, como si temiera que desapareciera de nuevo si alguna vez dejaba de verla. Familia. Esa sola palabra era lo que los unía a través de un vínculo no por sangre sino por corazón. Respirando, Coyote lo miró antes de aplicar fuerza repentinamente a sus piernas y llevarlo directamente a la distancia. Parecía que no le importaba tanto que fueran intrusos en Hueco Mundo. Desde el principio, sus prioridades habían sido diferentes y él debería haberse dado cuenta antes. No se resistió cuando Coyote lo arrastró. Estaba en medio de la espera de que los enemigos se deslizaran de todos modos. Por el momento, supuso que podía entender lo que quería Coyote. Había mucho que ponerse al día. Varios años valen. Dejado atrás, Aizen todavía estaba congelado con su Zanpakuto medio dibujado. Tousen no estaba diciendo nada, pero Jin ya tenía la boca abierta para hablar divertido. Aizen no tendría nada de eso a pesar de que no se mostraba en su rostro. Aizen estaba mirando directamente a Jin. Una risa, de esa boca, y juro que lo haré. Matar. Tú. Su nombre era Silent, o al menos así la llamaban todos, y para entonces lo había aceptado hacía mucho tiempo. Sus recuerdos siempre habían sido borrosos de todos modos, y no era como si estuviera recordando su nombre real en el corto plazo. Además, incluso si lo recordaba, no era como si tuviera la voz para hablarlo, lo cual era extraño teniendo en cuenta que no podía sentir nada malo en su garganta. ¿Por qué no podía hablar entonces? ¿O era tal vez una habilidad que había perdido? Un asunto para otro tiempo. Se despertó sintiéndose mareada. Lo último que podía recordar era que Nel la noqueó, lo cual no era mucho considerado. Usando sus manos, sintió la textura arenosa de la arena debajo de ella, lo cual era extraño teniendo en cuenta que había estado en un campo de batalla la última vez que recordó. Gimiendo interiormente, colocó sus manos en el suelo debajo de su pecho y se apalancaron en sus brazos para ver mejor a su alrededor. Fue como ella esperaba. Hueco Mundo. Al menos ella pensó que lo era. Algunas partes del mundo eran diferentes. Aparte del agudo aumento de la energía espiritual, existían diferencias en el terreno y la sensación general de la Tierra. Era más activo que antes. Su observación ociosa pronto se vio abrumada por la visión de Ichigo colapsada frente a ella. Sintió que algo dentro de ella se apretaba hasta el punto de la ansiedad. Sin ninguna otra consideración, se puso de pie y se acercó para mirarlo. Estaba respirando, y ese solo hecho hizo mucho para aliviar el apretamiento de su pecho. Sin embargo, ¿por qué le importaba? Porque lo amas. Una parte diferente de sí misma parecía responder por ella, pero el significado se perdió en ella principalmente porque ya no podía entender qué sentimientos eran después de convertirse recientemente en Nuego. En este momento, estaba contenta de que Ichigo estuviera bien. Inconscientemente, ella colocó una mano sobre su rostro, contenta de sentarse a su lado. Está bien si eso es lo que quieres saber, dijo Nel desde un lugar cerca de ella. Miró a su alrededor y finalmente vio a Nel recuperándose contra una gran roca. Nel resultó herido en varios lugares, pero en su mayor parte, las heridas parecían estar sanando. Estaba interiormente agradecida de que su amiga saliera bien de todo el conflicto, pero parecía que Nel estaba teniendo una idea equivocada de su larga mirada. Acaba de agotar la gran mayoría de su energía espiritual, explicó Nel mientras señalaba a Ichigo con una mano. Debería estar bien después de descansar un poco. Sacudió la cabeza ante la respuesta de Nel y continuó mirando a Nel en silencio. Oh. ¿Estás preguntando si voy a estar encendido? Ella asintió rápidamente. Nel sonrió amablemente. No te preocupes por mí. Estoy agradecido de que muchos de nosotros logramos salir vivos de ese lugar. Aunque por lo que escuché, algunos bastardos pensaron que era una buena idea invadir Hueco Mundo en nuestra ausencia. A Baragan y a los demás no les hizo gracia, así que compadezco al enemigo lo suficientemente desafortunado como para toparse con ellos.
Pensando en Baragan y la sensación de muerte que el dios rey generalmente emitía, Silent terminó temblando antes de recuperarse. Lástima de verdad. Cuando Baragan atacara, no quedaría nada. Por la mirada en la cara de Nell probablemente estaba pensando lo mismo. Aliviado de que Ichigo estuviera bien, Silent finalmente decidió que era hora de ser más productivo. Hueco Mundo estaba en casa. Quedarse y no hacer nada cuando ni siquiera estaba herida como Nell y algunos otros se sentía como una pérdida de tiempo. Ella también quería ayudar por el bien de sus compañeros. Poniéndose de pie, hizo un gesto hacia Nell para preguntar por la dirección general hacia donde todos habían ido. Nell se tomó un momento para determinar lo que estaba tratando de decir antes de hablar. Norte. Esa respuesta era todo lo que Silent estaba esperando y ella directamente comenzó a moverse en esa dirección después de que Nell accedió a vigilar a Ichigo. Moviéndose por su cuenta, Silent sintió que la energía espiritual dentro de ella comenzaba a moverse. Al principio no era fuerte, pero con el tiempo, se estaba volviendo insoportable. No le dolía por decir, pero la molestaba constantemente. Pronto disminuyó la velocidad y comenzó a caminar hacia adelante con inquietud. Podía sentir algo en el horizonte lejano. Un tipo de poder familiar. Kinki. El término simplemente apareció en su mente y junto con él, una extraña sensación de inquietud. A diferencia de los otros Hoyos y arrancar, ella no se movía sin rumbo. Tal vez fue esa diferencia en sí misma lo que le permitió alcanzar tan fácilmente a todos los demás. Siguiendo la sensación familiar en sus entrañas, sus piernas la llevaron hacia una dirección específica fuera de la mayoría de los demás para darse cuenta. Vio a Rivel, Apache y los demás mirar en su dirección, pero parece que asumieron que solo estaba buscando al enemigo en un lugar diferente más al norte. Solo uno estaba lo suficientemente cerca como para ver la rareza en su comportamiento. Su movimiento no era errático o inquisitivo, sino cierto, y eso solo era razón suficiente para seguirlo. El Wandenreich era el imperio oculto de los Kinki construido a la sombra del Seireitei. A diferencia de lo que la historia ha escrito afirmando que casi todos los Kinki habían sido exterminados, esa respuesta estaba lejos de la verdad. Después de todo, siempre eran los ganadores los que decidían lo que se documentaba en la guerra. El Kinki sobrevivió, y ahora llegó el reinicio de una guerra de sangre de los 1000 años. Pronto, en cuestión de días, el rey sellado se levantaría de nuevo por la profecía del Kaiser Gesan, la canción del emperador. 900 años para recuperar el pulso. 90 para recuperar el intelecto. 9 para absorber el poder de lo impuro. Y 9 días para recuperar el mundo. El día de Kinki Rule estaba llegando a su inevitable conclusión. Primero Hueco Mundo, luego la Sociedad de Almas. Aún así, ¿qué había sucedido exactamente? Un hombre que vestía una gabardina blanca de doble pecho con un babero de doble botón hizo una mueca de confusión. El abrigo estaba atado en la cintura por un cinturón negro que aseguraba un par de pantalones blancos. El hombre se veía limpio y ordenado, estricto y profesional con gafas redondas de anteojos y cabello negro recortado, cubierto por un sombrero de copa blanco. El nombre del hombre era Kilge Opie, el hombre a cargo de la futura primera unidad del escuadrón de caza hueca conocido oficialmente como el Hauptarmee del Wandenreich. Kilge era un Kinki bajo el gobierno del gran fundador, Iwatch el Todopoderoso. Se le otorgó poder después de consumir una porción de la sangre de Iwatch que tomó la forma de una carta. Fue designado como J, el carcelero. Tenía la capacidad de convocar con fuerza construcciones de energía espiritual que podían cerrar la puerta de entrada entre dimensiones, atrapando efectivamente a cualquiera que estuviera dentro. Una vez dentro, la persona se vuelve indetectable, su energía espiritual contenida en su totalidad. Ni siquiera se podía emitir sonido. La fuerza de las jaulas que Kilge podía producir era suficiente para que pudiera soportar incluso las habilidades más fuertes sin ningún daño. En este caso, se estaba utilizando para otro método además de atrapar enemigos: escultismo. Iwatch se encargaría personalmente de la conquista de Hueco Mundo en unos pocos días, pero por el momento, se necesitaba reconocimiento para verificar la fuerza del enemigo. Además, Kilge se sentía claramente incómodo dentro de Hueco Mundo.
Sabía que sus acciones actuales eran un desperdicio de energía para mantener constantemente el poder de su cárcel a su alrededor para enmascarar su presencia cuando no había nadie alrededor. Sin embargo, no podía sacudirse la inquietud con respecto a la energía espiritual en el aire. Momentos antes, era casi como si la energía espiritual estuviera viva y dirigiéndose a su ubicación exacta. Era difícil de creer porque se suponía que la energía espiritual de un mundo no debía ser eso. Nadie debería tener la capacidad de controlar un mundo a voluntad. Kilge nunca había oído hablar de algo así antes, por lo que no lo creía. Aún así, la paranoia que crecía constantemente dentro de él lo obligó a continuar gastando energía para mantener una cárcel constante a su alrededor y al compañero a su lado. Sus cárceles podían durar incluso cuando muriera, pero la única razón por la que estaba desperdiciando energía era porque estaba moviendo la cárcel con él en lugar de dejarla estacionaria. Kilge, ¿por qué nos encarcelas cuando no hay nadie cerca? Una voz alegre hizo que Kilge se burlara interiormente de su compañero de equipo. Odiaba cuando otros eran demasiado incompetentes para entender sus acciones y generalmente arremetía molesto. Sin embargo, estaba hablando con un compañero de equipo y no con un subordinado. No hay nada malo con un poco de precaución, forzó con una mueca. Odiaba la alegría de su camarada asignado. Una mujer sonrió ante las palabras de Kilge mientras colgaba de la espalda de Kilge y lo empujaba en la mejilla con un dedo. No seas tan tenso. No es como si cualquier hoyo o arrancar algo pudiera plantear muchos problemas para nosotros. HMPH, resopló Kilge en respuesta. Interiormente estaba de acuerdo con las palabras que se le dijeron. No era como si no supiera de dónde venía su compañero de equipo. Los Hoyos siempre habían sido una especie inferior. Basta de preguntas, Hiseye. Mi cárcel es diferente de tu poder. Puede que no tengas que tener mucho cuidado, pero yo sí, y no fallaré a las expectativas del emperador. Hiseye tarareó la respuesta de Kilge y dejó de pincharlo en la mejilla. Recogió un mechón de su largo cabello negro detrás de una oreja y de repente sonrió levemente, sus ojos de color azul bailaban juguetonamente. Llevaba el mismo uniforme que Kilge, pero su atuendo poseía mangas más largas. Kilge había hecho un punto válido. Hiseye Geweye solo fue enviada a explorar con Kilge Opie porque era un hecho conocido que era la menos propensa a morir. Fue designada como Z, el zombie. Quienquiera que su sangre terminara empapada, podría convertirlos en cadáveres bajo su control. Además, cualquier daño que sufriera, fatal o de otro tipo mientras usaba de zombie se curaría rápidamente. En cierto sentido, podría ser considerada inmortal en combate y tal vez por eso podía permanecer alegre incluso en medio de la batalla. Apuñalarla y atacarla, era lo mismo que suicidarse. Cuanto más fuerte era una persona, más sangre tendría que gastar Hiseye para usar su poder, sin embargo, ese era el único inconveniente real de su habilidad. Incluyendo el hecho de que era competente en la batalla, y era básicamente una pesadilla andante. ¿Podemos ir más rápido, Kilge? No sería una gran misión de exploración si solo estuviéramos reportando dunas de arena estériles. Hiseye se quejó. Kilge no se divirtió con la falta de cuidado de Hiseye. No podía ver que había cambios distintos que habían ocurrido en el lapso de tiempo de un par de horas. Algo en Hueco Mundo había cambiado, y no eran solo las pequeñas diferencias en el paisaje y la energía espiritual. Estar en Hueco Mundo se sentía peligroso. Kilge estaba seguro de esa noción. Atrapado en sus pensamientos, no fue él quien notó que se acercaba una figura, sino Hiseye. Hola Duro, mira hacia allí. Hiseye señaló con un dedo. Veo a alguien. No parece un hueco. Tampoco veo una máscara. Ardas. Perra, te mataría si no fueras tan difícil de matar. La expresión de Kilge se oscureció, pero sofocó su ira interior para determinar a quién señalaba Hiseye. Era una mujer con cabello de color naranja, una figura pequeña y vestida con un uniforme blanco que Kilge reconoció como el atuendo del arrancar. Aún así, no se suponía que arrancar tenía algún tipo de fragmento de máscara persistente. No había tal fragmento de máscara para ser visto en la mujer, más bien, tanto Kilge como Hiseye hicieron una pausa debido a la familiaridad de la energía espiritual de la mujer. Además, al notarlos, la mujer pareció categorizarlos como enemigos y entrecerró los ojos con hostilidad.
La agresión de la mujer hacia ellos no fue lo que hizo que Kylke y Giselle se detuvieran, fue el arma en las manos de la mujer. Era un arco sagrado hecho de energía espiritual azul. Un Eilig-Bogen. Era un arma con la que tanto Kylke como Giselle ya no podrían haber estado familiarizados porque ellos también poseían armas similares. Un Kinky. Solo Kinky era conocido por ser capaz de crear tales construcciones, y basado en la sensación de la energía de la mujer, no se podía negar lo que estaban viendo. Una sangre mezclada. Kylke fue el primero en asumir como un diluvio de flechas espirituales bombardeó su ubicación. Kylke rápidamente movió la cárcel colgando sobre su cabeza y la de Giselle para actuar como un escudo para todas las flechas. Mientras tanto, Giselle formó su propio arco espiritual y disparó una flecha con punta de calavera en la dirección de la mujer como un disparo de advertencia. Ni Giselle ni Kylke podían entender por qué un Kinky se opondría a ellos. En lugar de esquivar el ataque de Giselle, la mujer actuó como si nunca hubiera existido y continuó disparando. Como era de esperar, el ataque de Giselle aterrizó directamente. ¿No es ella una de nosotros? Giselle habló confundida mientras miraba fijamente la vista ante ella. Kylke no fue la excepción. Él también estaba mirando. La energía espiritual azul corrió a través de los brazos de la mujer, similar a un patrón de interfaz que reforzó el cuerpo de la mujer hasta el punto de que ni siquiera quedó una muesca en el golpe de Giselle. Blood Vene. Una técnica avanzada distintiva del Kinky generalmente no conocida por aquellos de sangre inferior. La técnica inundó la energía espiritual a través de los vasos sanguíneos y mejoró directamente las capacidades defensivas y ofensivas. Una sangre pura. Kylke casi verificó el pensamiento dentro de su cabeza antes de hacer una mueca. Alto. ¿Por qué nos disparas? La pregunta de Kylke fue recibida con otra ráfaga de flechas espirituales, obligando a los dos a ponerse serios. Sus poderes designados eran ineficaces contra su compañero Kinky. La única razón por la que la habilidad de encarcelamiento de Kylke funcionó para él y Giselle fue porque no estaban tratando conscientemente de resistirla. Además, en lugar de una cárcel, era más como una cúpula colgando sobre sus cabezas que tenía a los dos dentro. Perra, maldijo Kylke molesto, con venas sobre su frente. Si ella elige pelear, entonces es una enemiga. Atacamos. Giselle asintió juguetonamente, pero se detuvo mientras Kylke le hacía un gesto para que esperara. Lucha dentro de la cárcel. Ampliaré el tamaño, dijo con severidad. Giselle suspiró. ¿En serio? Kylke no estaba bromeando. Incluso ahora estaba sintiendo una vaga sensación de peligro en el aire. A toda costa, no podía permitir que se filtrara ninguna fluctuación de energía espiritual. Sin esperar la respuesta de Giselle, Kylke amplió el tamaño de la cárcel para acomodar toda el área. Una vez hecho esto, ya no tenía que canalizar su energía espiritual porque la cárcel actual estaba estacionaria. Giselle fue la primera en moverse y lanzar un ataque bajo la lluvia de flechas que la mujer estaba disparando. Oye, detente. ¿Por qué estás atacando en primer lugar? Giselle preguntó mientras se acercaba a la mujer. La mujer no habló, lo que obligó a Giselle a volverse más violenta. Kylke no se quedó atrás. A pesar de que los poderes de Kylke y Giselle no funcionarían eficazmente en un compañero Kinky, eso no significaba que fueran incapaces. Un sable militar se formó en las manos de Kylke mientras Giselle disparaba flechas desde la distancia. Todos los ataques golpearon a la mujer, que apenas parpadeó mientras Kylke la apuñalaba. Dejando que el ataque de Kylke golpeara, la espada se hizo añicos. La mujer aprovechó la oportunidad para envolver un brazo alrededor del de Kylke para mantenerlo en su lugar. La expresión de Kylke y Giselle se ensanchó. La mujer tenía un blood extremadamente fuerte. Los ataques normales no funcionarían. Atrapado en las garras de la mujer, los ojos de Kylke se entrecerraron cuando se formó una flecha del tamaño de una pistola en la mano libre de la mujer que apuntaba a su cabeza. Como si. Kylke activó su propio blood y aumentó su energía espiritual para forzar su salida de las garras de la mujer. Tanto Kylke como Giselle formaban parte de un grupo avanzado dentro del Wandenreich conocido como el Sternritter, el más fuerte de Kinky que recibió el regalo de una carta de su rey. Ninguno de los dos fueron pushovers. Basta de esto. Pagarás por tu insubordinación bajo la jurisdicción del rey. Kylke apareció y agarró a la mujer por la cabeza para arrojarla al suelo.
Tu blood puede ser fuerte, pero ningún blood dura para siempre. La mujer fue arrojada por las flechas de Giselle y fue incapaz de defenderse por Kilge, quien rompió el arco espiritual de la mujer. La mujer solo estaba viva en virtud de su blood. Captúrala. Kilge decidió un curso de acción. Deja que el rey decida qué hacer con este traidor. Roger, claro, sonrió Giselle mientras disparaba a los tobillos de la mujer mientras la mujer intentaba levantarse. Como era de esperar, la mujer se vio obligada a regresar al suelo debido al impacto. ¿Tienes algo con que atarla? Giselle gritó. Kilge gruñó antes de producir una línea de cuerdas espirituales. Esto debería ser. Kilge se movió para atar a la mujer, sin embargo, de repente sintió un escalofrío viajar por su espalda, cuando una neblina de color púrpura apareció en el horizonte. Una nube negra más oscura que la noche más oscura. Para traspasar estas tierras, tu descaro no conoce límites. Una voz resonó en el aire de Hueco Mundo. Dentro de la bruma de púrpura, una figura deshuesada se acercó mientras estaba sentada en un trono de huesos. Un manto ondulante rodeaba la figura adornada con una corona dorada agrietada. Baragan Lovisenbairn había llegado. De todos los demás arrancar que habían notado pasar Silent, él era el único con suficiente experiencia para determinar que algo no estaba bien con ella. Por lo tanto, había seguido para ver a Silent luchar contra un par de intrusos justo ante sus propios ojos. ¡Qué descarado! No había dado un paso adelante antes, simplemente porque no interferiría en la pelea de otro, pero esta vez fue diferente. Ahora era su lucha. Fue la intrusión de estos bastardos lo que obligó a terminar el conflicto con los Shinigami. Su ira ahora tenía una salida. Él era la muerte misma. Con su poder, llegó al alcance de sus oponentes, que lo miraron fijamente en silencio. Por su atuendo y elección de armas, estaba claro que eran Kinki. No era la primera vez que veía a Kinki antes. En el pasado, ellos, junto con los Shinigami, solían cazar a su especie. Ya no más. Kilge y Giselle de repente sintieron una fuerza opresiva. No era abrumador por sí solo, pero algo sobre la niebla púrpura les advertía que no se acercaran. Sin embargo, estaban lejos de sentirse intimidados. Un arrancar, dijo Kilge con burla. Las creaciones de Aizen, no. Todos ustedes no son más que débiles desechables sin valor. Giselle se rió en sus manos mientras flotaba en el aire. Baragan no respondió a las palabras de Kilge, pero la rabia dentro de él solo se alimentó aún más. Desechable. Débil. Inútil. Las flechas espirituales fueron disparadas directamente en su dirección. Baragan levantó un dedo. Pudrirse. Los ojos de Giselle y Kilge se abrieron cuando las flechas espirituales se disiparon al contacto. La chusma de gusanos ignorantes. Hablas en presencia del dios rey de Hueco Mundo, Baragan Lovisenbairn. La energía espiritual roja brotó a su alrededor, zarcillos que se asemejaban al parpadeo de la llama más feroz. Junto con él, el miasma púrpura a su alrededor creció en densidad. El cielo mismo una vez representó el techo de mi dominio, mi reino se extendía más allá del horizonte. Y has entrado en ella. El miasma púrpura menguó hacia adelante como un maremoto, formando las imágenes de cráneos gritando, mientras la energía espiritual de Baragan se unía y surgía. La expresión de Kilge cayó ante la vista. La cárcel. Kilge extendió una mano y disparó el poder que le otorgó a el Todopoderoso. Una jaula espiritual azul se manifestó directamente alrededor de Baragan y lo selló dentro de los límites de la realidad misma. Ningún que no sea Kinki debería poder escapar. Sin embargo, una risa cruel comenzó a resonar. Imposible. Tanto Kilge como Giselle entendieron la teoría principal de la cárcel. Incluso el sonido en sí mismo no debería poder escapar al mundo exterior. Sin embargo, no parecían entender. La realidad no era infinita, sino finita. Era la variable del tiempo. ¿Buscas luchar contra el dios rey? El humo púrpura hizo agujeros a través de la jaula alrededor de la cárcel antes de erosionar su energía espiritual en su totalidad para revelar cuencas negras huecas erosionadas durante varios eones. El aspecto de la edad vieja y su gobernante. Lo sé. Usted. Lugar. Baragan Lovisenbairn. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Levante, Cero, Snugglepuff y Vermxner. Próxima actualización. Fate Strikers. Patreon.com/Parcasios.